Buen día chicos, ¿cómo andan? Bueno, hoy vamos a ver la función sí en Excel y vamos a definir qué es la función sí y ahí vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, la función sí en Excel es parte del grupo de funciones lógicas, ¿sí? Y nos permite evaluar una condición para determinar si esa condición es falsa o si es verdadera. Entonces, para introducir una función vamos a tener dos formas de introducir. Escribirla directamente en la celda y de esa forma lo vamos a hacer escribiendo la función siempre con un igual. Se pone el igual, se pone sí. Y acá van a ir los argumentos de la función. En el primer argumento va a ir la prueba lógica, que es lo que va a analizar esta función, ¿sí? Y va a analizar si es verdadera o si es falsa. Si es verdadera, nos va a devolver lo que escribamos en este segundo argumento. Lo que esté acá es lo que va a devolver la función si es verdadero lo que evaluó en el primer argumento. Y en el último argumento, en el tercero y último, nos devuelve lo que esté escrito en el tercer argumento si es falso. Por ejemplo, supongamos que tenemos una función igual sí, y acá en el primer argumento, en la prueba lógica, ponemos que A2 es mayor a 5. Entonces, la función va a evaluar eso. Si es verdadero, nos va a devolver aprobado. La palabra aprobado, porque está entre comillas. Y si es falso, si el argumento es falso, nos va a volver desaprobado. Noten que los argumentos están separados con punto y coma, y eso va a hacer que la función sí esté bien escrita. No hay que confundir el punto y coma con la coma. Entonces la prueba lógica en esta función va a ser que la celda 2 sea mayor a 5. Si eso es verdadero, le va a comparar la celda 2, le va a comparar, y si es mayor a 5, si es verdadero, va a poner aprobado, y si es falso, va a poner desaprobado. Ahora vamos a ver un ejemplo en Excel. En este ejemplo, lo que tenemos acá es una lista con notas y hay que calcular el promedio, y dependiendo del promedio que dé, si es mayor o igual a 7, la condición va a ser aprobado, si no, desaprobado. Entonces, empecemos calculando el promedio de esto, que esto ya lo sabemos hacer. Me ubico en la celda E2, ¿sí? Entonces voy a las funciones, elijo promedio, y acá en promedio voy a hacer el promedio de estas tres notas. Para esta celda el promedio son de estas tres. Entonces selecciono las tres celdas y me dice que va a calcular el promedio de B2 a D2. Los dos puntos quiere decir que va a calcular el promedio también de la celda que está en el medio. Entonces de B2 a D2 está bien. Pongo aceptar y me calcula el promedio, 7. Acá si queremos corregir la parte de los decimales, queremos menos decimales, supongo que queremos 2 decimales, vamos a formato de celda. Ahí en formato de celda vamos a número, ¿sí? Acá en número, y acá en decimales donde dice 9 vamos a poner 2. 2 decimales, con 2 decimales va a estar bien. Entonces pongo aceptar, me pone 2 decimales. Esto lo voy a aplicar para todos, entonces me ubico en el borde inferior derecho. Cuando aparece la crucita negra, hago clic y arrastro, controlador de relleno, ¿se acuerdan? Y me va a calcular el promedio para todos los demás, ¿sí? Entonces, vamos con la condición, la función sí. Dijimos que había dos formas de introducir la función sí. Una es escribiéndola acá directamente, o sea, con el igual, ¿sí? Sí, paréntesis, y acá me pone, ¿ven? La prueba lógica, el valor si es verdadero y el valor si es falso, ¿sí? Punto y coma, separado con punto y coma. Entonces, esta es una forma, vamos a hacerlo de las dos maneras. Entonces, la prueba lógica, ¿qué quiero yo? Que si esto es mayor o igual a 7, esté aprobado la persona. Si no, desaprobado. Entonces pongo sí. Entonces hago clic acá. Si esta celda E2 es mayor o igual, pongo el signo mayor o igual a 7, ¿sí? Esa vez quiero que analice esta función sí, quiero que analice eso. Si esta celda es mayor o igual a 7. Punto y coma. ¿Qué pasa si es verdadero? Si es verdadero, quiero que aparezca la palabra
aprobado. De lo contrario, si es falso, quiero que aparezca la palabra desaprobado. Cierro paréntesis, aprieto Enter. Y me aparece aprobado, ¿ven? Esto está aprobado. Y si arrastro con el controlador de relleno, acuérdense que es en el borde inferior, ¿sí? Derecho, aparece la crucita negra, hago clic y arrastro. Ahí estoy copiando las fórmulas para todos los demás. Entonces me va a poner aprobado o desaprobado, dependiendo si esto es mayor, ¿sí? O igual a 7. Entonces, los que están aprobados son los que tienen mayor a 7. Los demás van a estar desaprobados. Esa es una forma de introducir la función. Otra forma de introducir la función es buscándolo acá, donde dice insertar función. Entonces primero elegimos en la celda donde vamos a insertar la función, en este caso es F2, y vamos a acá, insertar función, donde dice fx, y vamos a buscar la función sí. Acá aparece en la primera opción la función sí, pero si no aparece, acá donde dice buscar, escribimos función sí, y vamos a ir. Y me va a buscar la función sí. Entonces acepto, y me va a aparecer esta ventana. En esta ventana van a aparecer tres argumentos, que son los argumentos que estamos usando nosotros hoy. El primero es la prueba lógica. Ese sí o sí hay que poner la prueba lógica. La prueba lógica en nuestro caso va a ser si la celda E2 es mayor o igual a 7. Entonces hacemos clic en esta celda y vamos a decir si esta celda es mayor o igual a 7, y esto es lo que va a evaluar esta función, si es mayor o igual a 7. Si es verdadero, si esta celda es mayor o igual a 7, quiero que me devuelva una palabra, por eso pongo entre comillas, aprobado. Cierro comillas. Y si es falso, lo que está, o sea, si no es mayor o igual a 7, quiero que me devuelva la palabra desaprobado. Cierro comillas. Entre comillas porque es lo que quiero que me devuelva es esa palabra. Entonces pongo aceptar. En este caso es aprobado porque es mayor o igual a 7. Y lo mismo. Con el controlador de relleno en la esquina inferior derecha hago clic y arrastro. Y bueno, se va a aplicar esa función para todas las celdas. Observen que si es mayor o igual a 7 va a estar aprobado, y si es menor o igual a 7 va a estar desaprobado. Esas son las dos formas de introducir esta función sí. Bueno, lo que les voy a mostrar ahora es cómo hacer el trabajo con la aplicación de Excel que tiene Google. Ustedes el trabajo les va a aparecer así de esta manera, y al hacer clic en el trabajo se los va a abrir así, ¿sí? Ustedes les va a llegar este trabajo, esto seguramente no va a estar, lo van a tener que completar como yo lo hice en el ejemplo que les di y en la explicación, y después va a haber dos ejercicios, ¿sí? Y esos ejercicios ahora se los voy a explicar cómo lo van a hacer. Entonces, lo que tienen que hacer ustedes es abrir con hojas de cálculo de Google, dice acá, ¿sí? Para no descargarlo o para ahorrar tiempo. Entonces, lo abren con hojas de cálculo de Google, y esta alternativa que ofrece Google es muy similar a Excel, ¿sí? De Microsoft. Entonces, lo que vamos a hacer es lo mismo, ¿sí? Lo único que algunas cosas están en otro lado, sí, las funciones hay que buscarlas, pero es muy similar. Una cosa que quiero aclarar de los trabajos es que recibí trabajos, por ejemplo, donde tenían que calcular el promedio, tenían que hacer algo con alguna fórmula, y yo cuando abro el trabajo de ustedes lo veo así de esta manera. Entonces cuando hago clic en la celda, acá me muestra qué función ustedes usaron para obtener ese número, ¿sí? Entonces, si yo hago clic donde dice aprobado y acá no aparece nada, quiere decir que la palabra la escribieron ustedes, no que usaron la fórmula. Entonces, cuando yo haga clic, tiene que aparecer qué fórmula se usó ahí, porque eso es lo que estoy enseñando y lo que estoy evaluando, ¿sí? El uso de fórmulas, promedio, en este caso estamos usando la función sí. ¿Está bien? Bueno, supongamos que esto no lo tenemos, ustedes no lo van a tener, y queremos completarlo como yo lo expliqué en el ejercicio que les mandé. Entonces, de acá, por ejemplo, si quiero calcular el promedio, lo que tengo que buscar es dónde están las funciones. Las funciones están acá. Acá están las funciones.
símbolo de sumatoria, este es el símbolo matemático de sumatoria, simboliza las funciones. Entonces hago clic ahí y tengo suma, promedio, contar, mínimo, máximo, bueno, y las categorías de las funciones, ¿no? En este caso voy a usar un promedio, hago clic y me dice promedio. Y me dice que complete acá los valores. ¿Sí? Lo puedo completar a manual o puedo hacer clic en la celda y arrastrar todas las celdas que yo quiera calcular promedio. Acá quiero calcular de B4 a D4. Entonces acá aparece B4, dos puntos D4. Quiere decir va a calcular el promedio de esta celda a esta celda y todas las celdas que estén en el medio. Una vez que hago eso, aprieto Enter y me aparece 7. O sea que el promedio acá es 7. Si cambio alguna nota de acá, el promedio es 8. ¿Está bien? Esta celda está configurada para tener dos decimales. Si ustedes quieren configurar la celda, que seguramente le va a aparecer muchos más, hacen clic en la celda y acá aparece en formato. ¿Ven? Formato está acá. Si hacen clic derecho como en Excel, no les va a aparecer formato. Entonces hacen clic acá en formato y acá en formato número, aparece número, automático, texto sin formato, bla, 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 bla. Y acá aparece más formatos. Más formatos, formato de número personalizado, ese que vamos a elegir. Y acá me dice cómo quiero yo que aparezca el número, ¿sí? Esto es con dos decimales, esto es sin decimales, ¿sí? Y bueno, y así con todos, ¿no? La coma, ¿sí? Para la unidad de 1000, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo quiero que aparezca así, ¿sí? Un número sin punto, sin coma, pero con dos decimales. Entonces, hago clic ahí y pongo aplicar. Una vez que tengo el formato de la celda y la función, voy a la esquina inferior derecha, esto es lo mismo que en Excel, hago clic y arrastro hasta la última celda. Y me va a calcular el promedio de todos. ¿Sí? Una vez que tengo el promedio de todos, ya puedo pasar a la siguiente columna que es la condición, la función sí, es la que vimos recién. Entonces acá vamos acá a funciones, acá no aparece la función sí, pero la función sí dijimos que es una función lógica. Entonces tenemos que ver si encontramos funciones lógicas. Acá está, funciones lógicas. Y estas son todas las funciones lógicas que hay. ¿Sí? Buscamos la que dice sí. Sí, perfecto. Entonces, primero tengo que poner la expresión lógica. ¿Sí? Acá me está diciendo que ingrese la expresión lógica. Entonces, separado con una coma. Acá parece que no va punto y coma como en Excel. ¿Sí? Esto es distinto, acá cambia. ¿Sí? Entonces acá voy a poner esta celda, E4, tiene que ser mayor o igual a 7. Perfecto. Mayor o igual a 7. Coma. Si eso es verdadero, quiero que aparezca la palabra aprobado. Cierro comillas, coma. Y si es falso, quiero que aparezca la palabra desaprobado. Cierro comillas y aprieto enter. Aprobado me aparece. Perfecto. Y esto lo aplico para todos. Esquina inferior derecha, arrastro y bueno, me va a buscar quiénes son los que están mayores a 7 y quiénes son los que están menores a 7. Esto es 6,3, o sea que no es mayor a 7, entonces me parece desaprobado. Y así con todos. ¿Sí? Les voy a dejar dos ejercicios. Un ejercicio 1 dice, supongamos que tenemos una partida de plátanos, de manera que si no miden igual o más de 15 centímetros de longitud, no los podemos vender en el mercado. ¿Sí? Dice, catalogaremos como apto el plátano que podemos vender. O sea, el apto es el que mide igual o más de 15 centímetros. ¿Sí? Y no apto el pequeño. Entonces, acá hay que poner función sí. ¿Sí? Igual sí, paréntesis. Bueno, lo vamos a buscar acá, ¿no? La función lógica sí. ¿Eh? Y primero, la expresión lógica me está pidiendo que ponga. ¿Cuál es la expresión lógica? Si esta celda es mayor o igual a 15, porque me está diciendo que los mayores igual a 15 centímetros se van a poder vender en el mercado. Entonces voy a poner esta celda mayor o igual a 15, ¿sí? Coma, si eso es verdadero, voy a poner apto, entre comillas la palabra apto, coma,
después viene lo que es falso. Y si es falso, ¿sí? Si es falso me decía no apto. Entonces, ese es el ejercicio 1. El ejercicio 2, hasta ahora básicos, o sea, no vamos a agregar nada complicado. Dice, utilizando la función sí, completar las columnas de estado y profesor. Acá hay columnas de estado y columna de profesor que hay que completar. Entonces dice, de acuerdo con la siguiente información. 1. Columna de estado, esta que está acá. Las personas que cumplen con el condicional C, ¿sí? Con el condicional C, ¿dónde está eso? Condicional, acá está, C, se encuentran en estado activo. Y los que se encuentran en condicional R, su estado es inactivo. O sea, activo, 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 inactivo. Bueno, ¿dónde tiene que estar eso? En estado. Acá, ¿qué van a hacer? Van a ingresar una función sí, lógica, función sí. ¿Y qué van a poner? Entonces van a poner acá. Si esta celda, hacen clic acá, es igual a C, van a poner coma, si es igual a C, el estado. Si es C, ¿qué tenemos que poner? Activo. Entonces, entre comillas, activo. Coma, de lo contrario, ¿sí? Es inactivo. Ese es en el estado. Y un profesor, algo parecido. Dice catalogar al profesor en A si el número descripto es menor o igual a 20. Si acá es menor o igual a 20, este es el número de descripción. Si es menor o igual a 20, acá tiene que aparecer una A. ¿Sí? Y B para las demás personas, dice. O sea, si es menor o igual a 20, B. Y de lo contrario, si es menor o igual a 20, A, perdón, y de lo contrario, B. ¿Sí? Ahí está el... Bueno, acá, si ustedes ven, acá los nombres no entraron bien. Se veía bien, pero cuando lo abro acá se ven más chiquitos las celdas. Entonces lo que pueden hacer es modificar la altura de la celda. Hacen clic derecho acá y esto estaba por acá. Cambiar el tamaño de las filas acá. Cambiar el tamaño de las filas y le podemos poner otro valor, 35. No sé. ¿Será mucho o poco? Van probando. Bueno, ahí se ve bien los nombres, ¿ven? Bueno, esa es una forma de trabajar con esta planilla que ofrece Google. Entonces, una vez que tengamos el trabajo terminado, guardamos acá, cambiamos los colores para ver la diferencia solamente. Naranja y esto, para ver que cuando lo recuperemos que es este efectivamente que estamos haciendo. No necesariamente tienen que poner esos colores, pero lo pueden dejar como estaba. Entonces, este trabajo, si quieren acá le cambiamos el nombre, podemos poner función sí, y acá me está diciendo que este trabajo se va a guardar, esto vamos a ponerle verde también, se va a guardar en nuestro drive. ¿Sí? Guardando, dice ahí, ¿sí? Se guardó en nuestro drive. Una vez que este trabajo se guardó en nuestro drive, bueno, venimos a donde tenemos el trabajo subido y acá donde dice agregar o crear, hacemos clic y vamos al drive, ahí donde dice drive. Vamos al drive y tendría que aparecer, ¿sí? Acá en recientes, ¿sí? Agregar, y este es el trabajo que hicimos recién. Ya quedó guardado automáticamente en el drive. Entonces lo agregamos al trabajo y lo entregaríamos. Si quieren verificar que esté bien todo, entran acá y bueno, este es el trabajo que quedó guardado. Bueno, espero que no tengan ninguna duda. Si tienen alguna duda, la pueden escribir ahí en el Classroom. Y bueno, nos estamos viendo. Los próximos trabajos vamos a seguir con la función sí e ir incorporando algunas otras funciones lógicas como y la función lógica o. Bueno chicos, nos estamos viendo. Que anden bien. Hasta la próxima.